Eh, Vamos a comenzar por lo primero. Hacen falta abogados en El Salvador. Quiero iniciar esta reflexión precisamente con la pregunta de ¿qué es ser abogado? ¿Cuál es el compromiso de un profesional de las leyes del derecho con la sociedad? ¿Qué implica ese juramento que se hace de defender la Constitución, de defender la justicia, de defender el Estado de Derecho? En El Salvador hay que he perdido la cuenta, 45, 50,000 o más abogados autorizados por la Corte Suprema. Hay quizás una docena de escuelas de derecho o de universidades que tienen departamentos que tienen facultades de derecho. Sin embargo, pareciera de que en nuestro país la comunidad jurídica o bien no existe o se plega a las situaciones coyunturales del poder en ese momento o del momento que se trate. O pareciera de que la comunidad jurídica salvadoreña no tiene conciencia de la responsabilidad social que implica conocerte las leyes y haber jurado ante Dios, ante la patria, ante la Constitución de la República, que se iba a defender la legalidad, que se iba a defender lo justo. 40 y tantos miles, 50,000, no sé cuántos abogados sean o seamos los autorizados por la Corte Suprema. eh, un buen número de asociaciones de abogados, comenzando por la Asociación de Abogados de El Salvador, que supongo todavía existe, y otras que más parecen clubes de chupa, de celebración y trampolines para que sus directivos, para que sus representantes lleguen a magistraturas, incluyendo lo máximo que se puede llegar en la carrera de derecho, en la carrera del abogado, y es eh, ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pareciera que las asociaciones de abogados están dirigidas y están respaldadas solamente por sobalevas que buscan el provecho propio y que al final del día no les importa la legalidad, no les importa que se cometan injusticias, ni mucho menos están para defender la institucionalidad de la República. El Salvador ha vivido momentos convulsionados en diferentes etapas de su historia. En algunas los abogados han tenido alguna participación en números reducidos, lógicamente no en masas de abogados o en grandes grupos de abogados luchando por eh, la República y luchando por el imperio de la ley. En este momento de la historia de El Salvador, donde la institucionalidad ha sido prácticamente
destruida, el Estado de Derecho desbaratado, no existe, donde las leyes las acomodan en su interpretación los individuos, principalmente el individuo que dicta los destinos de El Salvador en este momento, eh, como rey. Las leyes, la interpretación se acomoda o se está acomodando a los caprichos de una mafia enquistada en el poder y que llegó a través de la vía democrática. Y las asociaciones de abogados, bien, gracias. Por ahí queriendo promover a más de alguno de sus directivos hacia la Corte Suprema de Justicia. Las asociaciones de jueces, ¿qué pasó? Que también son abogados y que aplican la ley, que interpretan la ley, que debieran de ser garantes por el cumplimiento de la ley. Brillan por su ausencia, igualmente se acomodan. Es triste pensar que la abogacía en El Salvador se ha reducido nada más a modus vivendi, a acomodamiento y a prácticamente la venta de voluntades de aquellos que tienen alguna posición de poder o que tienen alguna influencia en el sistema. Hacen falta abogados en El Salvador. Hacen falta profesionales que estén comprometidos con defender lo que nos ha costado tanto. La democracia no se construye con lame, perdonen mi francés, lame huevos. Que tengan título no les quita esa categoría. Que tengan título no les evita denigrarse. Que tengan título no justifica su inacción o inclusive su complicidad con los abusos de poder, su complicidad con la aniquilación de la democracia, su complicidad con el irrespeto a los derechos humanos. Vaya pues mi felicitación a aquellos colegas y aquellas colegas que desde su labor específica a nivel personal, a nivel del ejercicio liberal, a nivel de algún cargo público, tratan de ajustarse a los parámetros de la ley y tratan hasta donde pueden de defender la legalidad y de defender los derechos de aquellos que están siendo vulnerados, de aquellos compatriotas que están sufriendo atropellos, sobre todo por parte de agentes del Estado, de funcionarios del Estado, y que buscan a su manera cumplir y hacer cumplir con la Constitución de la República y con los derechos ciudadanos, respetando los derechos ciudadanos. Vaya mi respeto a aquellos abogados que ejercen la abogacía liberalmente y en este momento están enfrentando a un gran monstruo que se llama régimen de excepción, que tiene muchas cabezas venenosas, la cabeza legislativa, la cabeza policial, la cabeza militar, la cabeza ejecutiva y tantas otras cabezas de esta gran serpiente que por hoy condena a los salvadoreños
a vivir en mayor miseria, a vivir sin derechos, a perder sus empleos, a perder sus propiedades, a ser violados o violentados sus otros derechos como el de la libertad, a tener que salir del país como única alternativa para sobrevivir y como única alternativa para que la furia, el odio del Estado, las injusticias de la institucionalidad volcada contra un ciudadano indefenso, no los convierta en otras víctimas de este régimen perverso, corrupto, asesino, maligno, al que no le preocupan los salvadoreños, no le preocupa el bienestar de la población, ni mucho menos el futuro de las generaciones que ahora son niños o las generaciones venideras. Esa es la realidad de nuestro país y esos son puntos de reflexión para todo aquel que conoce de los derechos, que conoce de las leyes, que conoce de los procedimientos y que sabe perfectamente y que entiende perfectamente que se están cometiendo arbitrariedades. El Salvador necesita de abogados, abogados de verdad, abogados que cuando vean al cliente o al cliente en prospecto, no se sientan llamados primeramente al aspecto económico, sino a dar un servicio honesto y de calidad, a no mentirle a ese cliente, a tratar de resolverle el problema legal que tengan o ayudarle en el trámite legal como eh, un compromiso social, como una tarea que hasta se debe de disfrutar. El Salvador necesita de abogados que interpreten la ley de manera estricta, sin torcerla, para coquetear o para enrollarse con el poder. El Salvador necesita abogados que quieran litigar a nivel internacional. Somos un país que tiene vacíos en ese aspecto y los vacíos se han visto. Por ejemplo, cuando perdimos allá aquel pleito de los bolsones fronterizos, se ha visto cuando el Estado salvadoreño se ha visto obligado a contratar abogados en el extranjero para defender sus casos. El Salvador necesita abogados comprometidos con la técnica legal, con la técnica jurídica, no con la marrullería, no con no con aquello de forzar el derecho antojadizamente para complacer a cualquier dictador o complacer a cualquier persona que esté a nivel de un cargo superior en las instancias estatales, comenzando por la Corte Suprema de Justicia. Salvador necesita abogados de ese talante, abogados que estudien las leyes, que las defiendan a capa y espada, que no se dejen intimidar por la prepotencia, por lo burdo y bruto con que pueden actuar los agentes del Estado en determinado momento, o los mismos funcionarios públicos, o los mismos funcionarios de elección popular. Ese es El Salvador que está en este momento urgiendo de verdaderos profesionales de derecho. Que este día sea precisamente el, el medio del año, sea la cintura exacta del año, tiene una connotación, tiene un significado y es aquello de que el abogado debe
de partir por lo justo, o si se quiere, aún por una otra categoría, por lo equitativo, pero que el abogado no debe de inclinarse por los intereses mezquinos de ciertas personas, de ciertos grupos, sino que debe de defender principalmente los derechos de los demás, los derechos de los más vulnerables. Ese es el espíritu con que debiéramos de operar, de movernos, de actuar los profesionales de derecho. Y no con aquello de que la profesión nos va a ayudar a servir para salir de la pobreza. No con aquello de que la profesión nos va a ayudar para tener una mejor calidad de vida. Sí, al final, por añadidura hay ganancias, eh, pero no debe de ser lo principal. Mucho menos que la profesión nos va a servir para poder llegar a ciertas esferas, codearnos con ciertos sectores, servir a ciertos verdugos en posiciones de poder y sacar una migajita, sacar una rajita de cualquier arbitrariedad. El compromiso del abogado, como decía el maestro Couture, ¿verdad? Es lo justo más allá de la ley. Mis felicitaciones para aquellos profesionales que ejercen la abogacía de manera, perdón, de manera honesta, de manera transparente, de manera diligente y profesional. Y más todavía, más respeto para aquellos colegas que están dando la batalla. En estos momentos difíciles, donde creyendo que habíamos superado eh, los abusos del sistema, del terrorismo de Estado, eh, los abusos de la gente en el poder, cuando creímos que no se podía instaurar nuevamente una dictadura porque teníamos una ruta institucional iniciada, que bien que mal, pero iba por ahí moviéndose, e iba garantizando algunas libertades y derechos ciudadanos, y se iban creando y ajustando las diferentes instituciones para que unas controlaran a la otra, que la división de poderes de alguna manera operara, el imperio de la ley que operara, que incluso la interpretación amplia, incluyendo el derecho internacional, eh, fuera parte de la fundamentación de los abogados, que los abogados fueran técnicos, no gendarmes, que los jueces fueran garantes de la legalidad, no verdugos, que al resto de la población se le viera como personas a las que hay que servir, a las que hay que entender, a las que hay que ayudar, y aquellos elementos nocivos, aquellos elementos pues que eh, rompen demasiado el marco de convivencia, castigarlos como se lo merecen, con todo el rigor, con todo el peso de la ley. El Salvador necesita de abogados, no solo de mercaderes de la ley. El Salvador necesita de jueces y magistrados y no de pasapapeles de casa presidencial o de la policía o de la fiscalía. Incluso los fiscales, su trabajo es investigar, su trabajo es defender los intereses del Estado, su trabajo es defender las leyes, la Constitución, que todo se suceda de manera legal. Su trabajo no es arremeter
como perros rabiosos contra ciudadanos indefensos que en muchos de los casos no son culpables. Es un trabajo delicado, es un compromiso quizás de los más grandes que puede tener un profesional del derecho. Igual los maestros, los docentes, catedráticos de las facultades de derecho, su compromiso es formar nuevas generaciones, abogados pensantes, abogados que no sean de cajón, abogados que cuestionen, que debatan, que critiquen, que propongan, abogados que realmente aboguen por sus clientes. Y este 30 de julio, vuelvo a cometer el error hace un rato, dije julio, que este 30 de junio, exactamente al centro del año, nos ayude a reflexionar y nos ayude a rescatar ese compromiso que tenemos como profesionales de las leyes con nuestro país, con nuestros compatriotas, especialmente con los más vulnerables, especialmente con las víctimas. En algunos casos, víctimas del delincuente, en otros casos, víctimas del mismo Estado. Felicidades a los colegas y las colegas que dan la cara de manera que dan la cara de manera honesta, que dan la cara sin temor, que luchan por servir a los demás desde esta profesión.